Continuamos aquí en Esquina América por la 92.1, la radio Megafón de la Universidad Nacional de Lanús, y para continuar con el tema que iniciamos en la emisión anterior del programa, un poco abordar y dar a conocer la actualidad y la historia también de lo que es Centroamérica. Vamos a continuar profundizando, esta vez focalizados en Guatemala. La semana anterior, en la entrevista que tuvimos también con un especialista más de manera general sobre Centroamérica, surgieron diversos temas que atraviesan de forma general a Centroamérica, pero sobre todo a la parte norte, ¿no? A Guatemala, Honduras, El Salvador, sobre todo, que tiene que ver con el tema de la inmigración hacia Estados Unidos. También hablamos sobre el tema de la libertad de expresión, que Alexander Segovia, que nos compartía en esta anterior oportunidad, hablaba, ¿no?, de un retroceso democrático, sobre todo en países como Guatemala y Honduras, en donde estaba en juego, ¿no?, los avances que después de los procesos de democratización, luego de la década de los 80, se habían alcanzado y hoy estaban en franco retroceso. Además, también se hablaba un poco de falta de proyectos políticos en la región, ya fuera de cualquier punto, de cualquier posición del arco ideológico o político, ¿no? Entonces, para conversar y profundizar un poco hoy en este programa acerca de la situación en Guatemala, tenemos el gusto de que nos acompañe Bernardo Arévalo, quien es diputado al Congreso de Guatemala y jefe de la bancada del Movimiento Semilla. Bernardo es doctor en sociología, además funcionario internacional, experto en seguridad y defensa, en relaciones internacionales, construcción de paz, diplomático, ex viceministro de Relaciones Exteriores y ex embajador. Bernardo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Es un gusto estar con ustedes. Muy buenos días, Bernardo. ¿Cómo estás? Buenos días, Magalí. Te saluda. Bueno, justamente te convocábamos, ¿no?, como recién mencionaba Carlos, para conocer, para profundizar un poco sobre la actualidad de tu país, de Guatemala. Y hace pocos días, justamente, bueno, una de las problemáticas más fuertes y que también, bueno, llegan aquí a la Argentina la información es sobre la migración, ¿no? La migración hacia los Estados Unidos, que esto, bueno, parece que cada vez se acrecienta más. Y justamente te comentaba recién, Alejandro Gianmattei hace pocos días festejó, celebró, digamos, que se hayan aumentado las remesas, planteándolo como motor de la economía, ¿no? Y bueno, esto realmente es una situación, o son declaraciones que pueden llegar a ser alarmantes, ¿no? Que un presidente, digamos, esté festejando un motor de la economía por parte de quienes se van del país. Y bueno, se estima que entre el 12 y el 15% del Producto Bruto Interno de Guatemala refiere, digamos, a las remesas, ¿no? Es algo que realmente es importante para la economía del país. También se han planteado estudios o hemos leído que posiblemente este incremento que se dio en estos últimos meses tiene que ver con la pandemia y porque los y las migrantes que están en Estados Unidos, a pesar de la crisis, siguen trabajando y por eso, digamos, las remesas no han retrocedido en relación al COVID-19. Bueno, ¿qué nos podés contar de estas declaraciones que hizo el presidente y de la problemática en general de quienes migran hacia los Estados Unidos? Bueno, infortunadas, muy mal pensadas. Efectivamente, uno puede señalar el dato y decir que efectivamente las remesas están aumentando, y que son parte importante, inclusive en el contexto de una pandemia que genera una crisis económica, pero de ahí a felicitarse o a congratularse realmente hay un problema, en la medida en que efectivamente lo que ese dato señala es la estructura económica de un país que no ofrece oportunidades de empleo a la población, que no ofrece oportunidades de trabajo, de desarrollo, que expulsa gente y ciudadanos hacia otros países, en este caso Estados Unidos fundamentalmente, pero México en alguna medida o Canadá también, y que en los últimos años, en vez de tratar de reformar y corregir esa situación mediante
el desarrollo de las políticas de desarrollo, valga la redundancia, que permitan generar condiciones de empleo y de ocupación para toda esa población que va creciendo, continúa saliendo. Ha sido afortunado y miren la paradoja. Señalamos que ha sido afortunado que los guatemaltecos en Estados Unidos han logrado mantener las remesas. Eso quiere decir que es personas que están haciendo lo que en los Estados Unidos llaman trabajo esencial, que es fundamentalmente el trabajo de la gente que no puede seguir las instrucciones de aislamiento y protegerse como lo hacemos o lo tratamos de hacer la mayoría de las personas que recurrimos a trabajo, a estos medios digitales para comunicarnos, y es gente que tiene que estar cumpliendo la tarea diaria que nadie puede hacer, es decir, es gente que está en la primera línea de exposición al virus. Y es gracias a esa gente que el país expulsa primero y después se coloca en primera línea de riesgo en el exterior que la economía en Guatemala ve de alguna manera que, bueno, dentro de la tragedia que es la pandemia tenemos este beneficio. Eso desnuda el problema fundamental y estructural de un país cuyo funcionamiento no redunda en beneficio general, no desarrolla las políticas de inclusión de la población de manera equitativa, y que no solo no incluye desde el punto de vista de los procesos económicos y políticos, sino que termina expulsando a la gente joven que llega a la edad de entrar al mercado y que no encuentra opciones. Sí, en ese sentido, bueno, recién estabas mencionando que desnuda, digamos, una problemática estructural. Ustedes, desde el partido que vos representás, desde la bancada, desde el espacio Semilla, ¿cómo abordan esta problemática y qué propuestas tienen para empezar a pensar en formas de resolver esta situación que es tan profundamente, digamos, problemática, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros hemos nacido como un proyecto político progresista, un proyecto político que plantea desde sus orígenes la necesidad de repensar el Estado en términos de el funcionamiento de instituciones para beneficio general, y no lo que se ha venido construyendo históricamente de un Estado que funciona para las élites que controlan sus instituciones. Esto tiene un nuevo capítulo, digamos que es el capítulo de la cooptación del Estado vía corrupción, que es lo que antes se hacía por las bayonetas, decimos nosotros, ahora se hace con la corrupción, pero al final el Estado, las instituciones siguen siendo controladas por grupos, aunque algunos se amplíen, y en el día de hoy hay grupos criminales, organizaciones criminales. De manera que ese es nuestro planteamiento, este es nuestro punto de partida, esa es nuestra oferta a la gente, esta es nuestra visión. Lo que hemos visto es, además, en la pandemia, es que lo que ha sucedido es que de alguna manera la crisis sanitaria en primer lugar, pero también la crisis económica, ha desnudado, esto es algo que se dice en Guatemala y en todo el mundo, ha desnudado las debilidades, los vacíos, las incapacidades de estados que no han construido las redes de seguridad necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de la población cuando tenemos este tipo de embates y de casos. Esto ha sido evidentísimo en el caso de Guatemala, en donde el sistema de salud pública está desfinanciado, abandonado. El otro día estábamos hablando que los últimos grandes hospitales se construyeron en la época todavía del enfrentamiento armado interno, era el gobierno militar el que construía algunos, es decir, ha habido un proceso de desfinanciamiento del Estado y evidentemente como resultado de la capacidad del Estado de brindar servicios y atención a la población. Nosotros estamos en este momento tratando de hacer ver que precisamente esto es un indicador de algo que estaba mal y que no nos basta cuando estamos hablando de la reactivación, regresar a un estado anterior de la pandemia, sino que tenemos que entender la pandemia como la oportunidad
en primer lugar, para ganar conciencia de la naturaleza del problema y, en segundo lugar, para empezar a enderezar acciones políticas que puedan ir en esa dirección. Eso es lo que estamos intentando hacer en el marco de, en nuestro caso, los debates que se están iniciando alrededor del presupuesto, el trabajo que se hará en la Comisión de Finanzas y posteriormente en el Pleno, para lograr que el presupuesto general de la Nación del año entrante no sea más de lo mismo, no sea un poco más en términos de cantidad de dinero para seguir haciendo lo mal que se ha hecho históricamente en términos del desarrollo de las capacidades públicas para atender las necesidades de la población en todos los órdenes. Bernardo, hablabas un poco de esto, ¿no? De estos dos temas. Por un lado, la corrupción y por otro lado, también el desfinanciamiento, ¿no? O la falta de inversión pública en materia social históricamente, ¿no? Es decir, de un abandono de la población por parte del Estado que hoy se siente de manera marcada como consecuencia de la pandemia, ¿no? Pero más allá de esto, ¿cómo ves, cómo calificas o cómo podrías caracterizar la gestión del gobierno de Alejandro Giammattei de la pandemia del coronavirus? Es decir, ¿cómo la están viendo ustedes? Mira, estamos bien, somos sumamente críticos porque aunque entendemos que este gobierno llega a la presidencia en enero y en febrero, a finales de febrero, aparece esta peste en el mundo, evidentemente no es algo para lo que estuviera preparado y es algo para lo que se enfrenta con las debilidades estructurales heredadas de precisamente ese Estado casi inexistente, débil, frágil, intencionalmente construido para facilitar cierto control de ciertas élites, de manera que hay explicaciones. Y desde ese punto, tomando en consideración esas explicaciones, nosotros sí pensamos que el gobierno de la República ha tenido una conducta errática, un manejo errático de la pandemia. Empezó con medidas que en algún momento fueron muy importantes de tomar las medidas sanitarias de distanciamiento social. El presidente es médico, ustedes lo saben, tiene conciencia de eso, inmediatamente se dio cuenta y fuimos de los países que empezamos a tomar medidas más agresivas de confinamiento, distanciamiento, cierre de fronteras, etcétera. Desafortunadamente, ese es un tipo de medidas que no fueron sostenidas de manera sistemática ni coherente. Y a medida que empezaron a haber presiones de distintos sectores, se empezaron a manejar y a matizar de manera que fueron dando lugar a, por ejemplo, la situación que tenemos ahora en donde se decide que se va a colocar un semáforo, como se está colocando en todo el mundo, para indicar el tipo de medidas que hay, que en ningún momento, en su peor momento, en el color rojo, no contempla un cierre completo de economías, de fábricas, etcétera. ¿Por qué? Porque hay presión de los sectores económicos. Entendibles porque efectivamente la economía sufre muchísimo con la pandemia, es un problema brutal, especialmente en países que no tienen redes de protección social como el nuestro. Entonces la falta de empleo, ya no digamos de empleo formal, nosotros tenemos un 70% de gente que vive en la informalidad, sin redes, sin mecanismos. Esto genera una crisis económica. Pero sin regulación adecuada, esto lo que hace es que genera puntos de contagio. Entonces hemos visto una conducta errática, hemos visto incompetencia clarísima en algunos ministerios clave. El Ministerio de Educación, de Salud, finalmente tuvieron que destituir a el ministro y su equipo, que eran, pero evidentemente incapaces. Este nuevo equipo algo ha mejorado y se empieza a ver algunas cuestiones. Y finalmente una conducción hepática. El presidente
tiene un carácter que no logra controlar y que entonces lo conduce a tener actitudes de confrontación en momentos en donde lo que se requeriría es precisamente una conducción que convocara, convergiera a la unidad nacional. Entonces teníamos situaciones en donde él salía decretando en intervenciones de televisión la necesidad de tener la unidad nacional, pero la unidad nacional no se decreta, se construye, y se construye con los gestos de diálogo. Y estos gestos de diálogo eran los que no tenían porque se peleaba con los distintos sectores, etcétera. Entonces, hemos encontrado que hemos tenido una conducción deficiente del Estado en medio de la pandemia, que se suma a las debilidades históricas que heredamos de nuestro sistema político. Y hablando de debilidades históricas, de problemas estructurales, Bernardo, hay algo que quizás interesa conocer, que es el tema de pueblos indígenas. Sabemos que Guatemala, junto con Bolivia, quizás son los dos países con un mayor porcentaje de población indígena. Es decir, si uno ve México, que también dice, bueno, México también es indígena, pero el porcentaje es más o menos del 10%, el 7% de Ecuador, el 1% en Argentina, por ejemplo. Guatemala tiene una cifra conservadora, por así decirlo, el 40% de población indígena. Hay otros que dicen, no, somos el 60%, pero eso ya está un poco de la mano de cómo se mide, del tema de la autopercepción, de cómo se identifica esto, ¿no? Pero bueno, y atado al tema de la pandemia y todo esto, ¿no? Quisiéramos preguntarte si el racismo es un tema central, si se vive el racismo en Guatemala, si afecta a la población indígena en lo estructural y en esta coyuntura en particular de la pandemia, y si si se ven más afectados que la población no indígena, ¿no? Sin lugar a duda. A ver, el Estado guatemalteco históricamente ha sido una estructura política que se ha construido para facilitar la dominación de ciertas élites sobre el resto de la población, que se han visto en condiciones inclusive históricamente de trabajo manual. Es decir, aquí en Costa Rica el café se crea y genera microempresas familiares de cafetaleros. En Guatemala el café se implementa generando masas de trabajadores manuales que tienen que ir a trabajar en grandes haciendas. O sea, el sistema político asume esto de manera diferente. Y el racismo ha sido una característica estructural en el desarrollo del Estado guatemalteco desde sus orígenes coloniales en adelante, que, digamos, el Estado guatemalteco no es un Estado en donde solo los indígenas son pobres. Quiero hacer esa aclaración. O sea, ok, no estamos viviendo en un Estado que se ha estructurado de una manera como, por ejemplo, lo establecía claramente el apartheid, en donde sí había una legislación clara. Aquí no tenemos una legislación de esa naturaleza, pero los datos estadísticos indican evidentemente que hay un racismo estructural en la medida en que es precisamente a la población indígena, a las grandes mayorías de la población indígena, a las que se les niega el acceso, los que tienen problemas para tener acceso a la salud, los que tienen problemas para tener acceso al trabajo, los que tienen problemas para hacer valer sus derechos, los que tienen que estar en posición de defender posiciones ancestrales frente al embate. No todos los pobres son indígenas, pero la mayoría de pobres son indígenas. Y la mayoría de los indígenas son pobres, aunque no todos los indígenas son pobres. Y esa es una realidad que es difícil de visualizar porque el aparato legal estatal del Estado no contiene elementos que institucionalicen esta discriminación y esta exclusión. Pero esta discriminación y esta exclusión ocurren
por la manera velada como ha venido operando históricamente estos mecanismos en el Estado guatemalteco. Sí hay un racismo evidente, sí este racismo afecta de manera directa y brutal a las poblaciones indígenas y es un racismo sumamente perverso, precisamente porque desde la formalidad uno podría decir la Constitución dice que todos somos iguales, pero la práctica y la realidad dice exactamente lo contrario. Estamos conversando con Bernardo Arévalo, que es guatemalteco, diputado y jefe de la bancada del espacio político Semilla, para conocer un poco más de cerca toda la actualidad de lo que está viviendo Guatemala en los contextos de la pandemia y bueno, ¿no? Con los problemas estructurales que nos está mencionando Bernardo. Bueno, justamente lo siguiente que te queríamos consultar es que hace un tiempito salió un estudio de la Universidad de las Américas de Puebla, de México, en donde estudian, ¿no?, el índice global de impunidad y en donde el resultado fue que Guatemala es uno de los países con mayor impunidad del mundo, ¿no? Y en donde el rubro que ha sido peor calificado ha sido el sistema de justicia. ¿Qué nos podés contar de esta situación? Que ese es el gran reto que está enfrentando la nación guatemalteca el día de hoy. En 1996 se logró la firma de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz pusieron fin al enfrentamiento armado interno y sentaron las bases para una reincorporación de la guerrilla y los actores políticos que estaban en la guerrilla en el marco de una democracia electoral, liberal, que debería haber planteado el espacio para precisamente poder avanzar en la construcción de un Estado moderno, fundamentalmente democrático, creando los márgenes para el debate ideológico dentro de la legalidad democrática. ¿Qué nos sucedió? Que en el camino ha surgido un nuevo fenómeno que nos afecta a nosotros, pero afecta a todo el mundo y está presente en muchos lugares, y es que la corrupción ha pasado de ser un fenómeno marginal y casi natural en el marco de la administración de los estados, para convertirse en un fenómeno que tiene el riesgo de dominar la forma como funcionan los estados políticos. Es decir, ya no es una característica de un estado democrático o autoritario, como sea, sino pasa a ser la característica, un estado que la corrupción penetra sus instituciones y se convierte en la lógica que lo hace funcionar. Por eso nosotros en algún momento hemos dicho, en el pasado las élites dominaban por medio de las bayonetas, el control de los recursos de poder y los golpes de Estado, etcétera. Ahora es la corrupción. Hay todo un proceso de penetración de la corrupción en las estructuras judiciales, legislativas, políticas, que lo que crea es un mecanismo para poner el funcionamiento de estas instituciones al servicio del mejor postor. Y este mejor postor puede ser a menudo un actor tradicional económico, que entonces ahora encuentra la forma como pasar la legislación que le interesa o descarrilar un juicio que amenaza sus intereses, comprando un diputado por un lado, comprando un juez por el otro, pero que además está al servicio de actores nuevos, como pueden ser los narcotraficantes, y que está al servicio de los propios operadores de la corrupción que de repente descubren que pueden convertirse en empresarios. Y entonces es todo un surgimiento de actores que pululan alrededor de un Estado que es administrado en sentido de la capacidad de dar impunidad y de comprar legislación o comprar jueces, etc. Es un fenómeno que no es solo guatemalteco, ya lo he dicho, pero que en Guatemala tiene rasgos altamente preocupantes. Estamos, yo creo, en estos momentos librando una batalla alrededor de la elección de jueces
a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones, en donde lo que estamos viendo es claramente la operación de estas redes para tratar de implantar sus candidatos en estos espacios, sus jueces en estos espacios, porque son los jueces que eventualmente, a cambio de una coima, a cambio de un favor, dictaminarán para liberar un narcotraficante, para declarar que no ha lugar la protesta de un sindicato contra un empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un elemento altamente preocupante y un elemento que tiene dos resultados gravísimos. A nivel nacional, esto implica la imposibilidad de construir un verdadero Estado de Derecho con certeza jurídica y una verdadera democracia. Porque en el momento en el que lo que va a definir mis políticas y mis leyes no va a ser los debates sobre el interés común y las distintas opciones doctrinarias, sino la capacidad de movilización de recursos ilegales por parte de una red, no hay democracia. Ni hay, por supuesto, no hay certeza jurídica. Pero lo segundo es que a nivel regional se crea un Estado que está al servicio, sus instalaciones, del narcotráfico, por ejemplo, o de cualquier organización que tiene control sobre tráficos ilegales. Nosotros tenemos ahora un ex candidato presidencial de estas últimas elecciones que fue capturado por la DEA en Estados Unidos, procesado por narcotráfico, porque él pensó que estaba hablando con narcotraficantes, eran agentes encubiertos, cuando les estaba ofreciendo que si lo ayudaban y le daban dinero para ser presidente, que él les iba a poner a servicio puertos y aduanas para sus negocios. Eso es lo que se convierte en un Estado cuando lo penetra el crimen organizado, cuando la corrupción es lo que lo mueve, y se abandona cualquier pretensión de discusión de la cosa pública. Bien, estamos de regreso entonces aquí en Esquina América. Estamos conversando acerca de Guatemala y para ello pues tenemos acá a Bernardo Arévalo, diputado del Congreso de Guatemala y jefe de la bancada del movimiento Semilla. Este año, el 10 de septiembre, se cumplieron 116 años del nacimiento de Juan José Arévalo Bermejo, quien es tu padre, Bernardo. Juan José Arévalo es el primer presidente democráticamente electo de Guatemala, allá por el año 44-45. Y es interesante traer a colación acá en el programa la figura de Juan José Arévalo, porque él es un guatemalteco que se forma académicamente e intelectualmente acá en la Argentina, ¿no? Él es doctor por la Universidad Nacional de La Plata, acá a unos pocos kilómetros de donde estamos haciendo este programa. Y bueno, él tuvo toda una trayectoria acá en la Argentina, no solo fue el presidente de Guatemala, que es bastante, sino que además también tuvo mucho reconocimiento como eso, ¿no? Como pedagogo acá en la Argentina. Pero bueno, más allá de esto, quisiéramos saber si vos nos podés compartir un poco cuáles son las circunstancias en las cuales Juan José Arévalo llega a la presidencia de Guatemala en 1945. Gracias, Carlos. Gracias por el hermoso recuerdo. Efectivamente, ayer estábamos recordándonos del natalicio de mi padre. Dos comentarios. Efectivamente, lo curioso de mi padre, que es recordado hoy en Guatemala como el mejor presidente que ha tenido, el presidente que ha dejado el legado institucional más grande y más amplio, que él nunca tuvo la intención de ser político. Él era un pedagogo. Pero hay que entender el periodo previo. En Guatemala era la dictadura de Ubico, que era un páramo político porque era una dictadura caudillista al estilo del siglo XIX, no existía nada. Cuando viene la Revolución de Octubre, al final se levanta todo el mundo y dicen que se vaya el dictador.
necesitamos elecciones democráticas, y empiezan a buscar candidatos. Uno de los sectores intelectuales más, bueno, el sector más importante intelectual en ese momento eran los maestros y los universitarios. Y los maestros y los universitarios deciden ir a buscar una figura, y la figura que tenían como, como referencia sectorial era este maestro que ya se había autoexiliado, este pedagogo que había sido en su momento director general del Ministerio de Educación, oficial mayor se le decía en esa época, que se autoexilia para no tener que cantarle loas al dictador, y se va a seguir su carrera académica a la Argentina, y lo llaman a que venga de regreso. Y mi padre regresa es decir, él no tenía era un hombre de una enorme conciencia social y una enorme conciencia política, pero que nunca pensó dedicarse a la política pública. Y viene a Guatemala y desata lo que él mismo llama en sus memorias un huracán, alrededor de lo que se llamaba el candidato blanco, porque era el hombre que venía sin pasado de la represión, sin haber participado en la dictadura, sin pasado de corrupción, un maestro, un pedagogo, y reúne a la imaginación popular de un país que estaba reclamando liberarse de esas cadenas, y gana con el 85% de los votos, y había como 8 candidatos. Los otros 8 se repartieron el resto. Fue un vendaval, llega con un enorme apoyo popular y con un claro mandato de transformación que se tomó de la revolución. Y entonces hay que mencionar, mi padre era un hombre de 40 años en ese momento, era un hombre muy joven, con una revolución jovencísima. Los diputados tenían 20 y pico años, 30 años, y ha sido, yo diría, me atrevo a decir, el mejor congreso que ha tenido la República, con gente sumamente joven y con gente que tenía clarísimo el reto histórico de construir un país. Y juntos, ese pueblo y ese presidente sentaron las bases de una institucionalidad que todavía hoy se recuerda. A mí me emocionó profundamente durante la campaña cuando iba al interior del país, cuando la gente se acercaba a hacer memorias, a agradecer las instituciones, etc. Esas eran las condiciones, pero él murió siempre siendo un maestro, un pedagogo, y cuando a veces ya años antes de morir, él decía que lo que más le orgullecía era haber sido maestro, y que él como presidente se dedicó a la pedagogía, y esa era la lógica con la que él operaba. Bernardo, si algo ha hecho la derecha guatemalteca es bloquear la memoria de los pueblos, y básicamente lo ha hecho a través de esto, ¿no? De el desfinanciamiento, el deterioro, el desmontaje del sistema educativo, como parte, ¿no? de esos procesos de desmontaje de la memoria. Y bueno, yo recuerdo un curso de formación de funcionarios del Estado del cual participé en Guatemala en el año 2012, donde se ponía en cuestión que la revolución del 44, ¿no? Haya legado algún beneficio para los pueblos, para la sociedad guatemalteca, y para ello, por supuesto, apelaban a la descalificación, a un trasnochado pero exacerbado anticomunismo, ¿no? A un macartismo feroz. Siendo el gobierno de Juan José Arévalo conocido como el primer gobierno de la revolución, ¿cuáles fueron a tu criterio los avances más significativos en materia social, política y económica de su gestión? Bueno, los gobiernos de la revolución fueron la llegada del siglo XX a Guatemala, solo que pasó en 1944, pero anteriormente vivíamos en el siglo XIX, y un siglo XIX muy atrasado. Es con la Revolución de Octubre que llega la modernidad, una modernidad que todavía estamos tratando de construir, una modernidad
que ha dado lugar en su momento a mucha sangre y mucho sufrimiento con el enfrentamiento armado interno, pero que fundamentalmente establece que la función del gobierno es servir al bien común. Es algo tan banal que a veces repetirlo suena, pero eso es una cosa de librito de historia, pero de historia de escuela primaria. Pero es que esa es la medida que tienen este tipo de gobiernos cuando entran en sociedades que están totalmente atrapadas en una lógica premoderna, en una lógica autoritaria. Este era un país que no tenía legislación laboral. El gobierno de mi padre le dio la primera legislación laboral, que a propósito es el mismo que sigue vigente hoy en día. Es un Estado que no tenía unas nociones e instituciones de protección social. Y es el gobierno de la revolución, el gobierno de mi padre, le da el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y establece el principio de la protección social. Ahora, es importante, el Código del Trabajo es importante no solo porque es la primera legislación laboral, sino porque conceptualmente lo que pasa con ese gobierno es que establece que el bienestar del obrero no es función de la caridad del empleador, sino es un derecho. Y eso fundamentalmente transforma la percepción. Ese es el paso del siglo XIX al siglo XX. Entonces, la Revolución de Octubre, el gobierno de mi padre sienta las bases políticas de la modernidad, del funcionamiento del Estado, incorpora a la población, genera un Estado que servía a la población en su conjunto. Hay que entender que era un Estado muy pequeño, muy endeble, se estaba saliendo con condiciones muy precarias, y que el gobierno de Arbenz continúa con el proyecto de tipo económico. Yo diría que el gobierno de Juan José Arévalo lo que hace es que es el gran parteaguas y el liberador de la conciencia política de una población que después, a partir de ahí, asume la tarea de la transformación económica que finalmente fue abortada, algo que no era más que un intento de repetir lo que al final MacArthur hizo en Taiwán o en Corea, pero que aquí, en el signo de la política y de la Guerra Fría de los tiempos, ya sabemos cómo fue el resultado. Bernardo, acá en la Argentina, bueno, Guatemala y la Argentina tienen una cantidad de paralelismos, de historias compartidas, por ejemplo, no sé, el tema de la bandera, de las banderas centroamericanas y la influencia de la Argentina en esa historia. Pero también más adelante en el tiempo, por ejemplo, esto, ¿no? La coincidencia casi que precisa o la sincronía entre el gobierno, por ejemplo, de Juan José Arévalo o seguido del de Jacobo Arbenz, con el peronismo acá, ¿no? Y la similitud en las políticas y en los avances, y la similitud de la respuesta también de la derecha regional y de los Estados Unidos, ¿no? Golpes de Estado que derrocaron estos procesos, bombardeos en la plaza para derrocarlos, bueno, como también ocurrió con el Palacio de la Moneda de Allende algunas décadas después. Pero bueno, en Argentina existe el peronismo, ¿no? Existe esta fuerza política que marca la historia del siglo XX y a la fecha todavía tiene una presencia, bueno, es la primera fuerza política del país, en sus distintas variantes, en su complejidad, ¿verdad? En Guatemala ¿existe algo así como un arevalismo o como un pensamiento de la revolución, algo que recupere ese legado en la actualidad? No de la forma estructurada como existe el peronismo en términos de un planteamiento político, que además recoge un movimiento, una serie de movimientos y se articulan, etc. En Guatemala, el arevalismo, que así se le llamó, tuvo una vigencia muy clara, que fue lo que condujo a la candidatura electoral de mi padre en 1963. Una candidatura electoral que fue
abortada por el golpe de Estado que dio el ejército de Guatemala con instrucciones de la administración norteamericana del momento, a partir de y estoy diciendo cosas que están además en los archivos desclasificados de los Estados Unidos, ¿no? Eso no son especulaciones. A partir de la claridad de que la candidatura de mi padre iba a ganar de una manera clarísima esas elecciones, y entonces todo el experimento que los Estados Unidos había intentado montar por medio de la contrarrevolución en 1954 se iba a dar al trasto. En lugar de eso se dio el golpe de Estado, y como resultado del golpe de Estado finalmente la gran contradicción que nos conduce al enfrentamiento armado interno de 36 años. Los alcances de la represión y del terror en Guatemala cerraron los espacios a expresiones políticas de manera muy dura. Carlos, tú lo debes saber perfectamente. El arevalismo no tomó forma de movimiento político reivindicativo, pero te puedo decir yo, después de haber estado recorriendo el país durante esta campaña, que está ahí, sigue vivo en la memoria de la gente. Es decir, hay una reivindicación, y lo voy a decir de la manera más simple. ¿De qué se recuerda a la población en el interior del país? Del Código del Trabajo y del Instituto de Seguridad Social. Porque son la expresión concreta y porque es lo que les ha faltado históricamente desde entonces. O sea, es una tragedia, de alguna manera, que un país tenga que recordar, que la población de un país tenga que recordar con gratitud gestos del Estado de hace 70 años. Y eso resume un poco el problema crítico que tenemos en Guatemala en este momento. Hay un arevalismo, no es un arevalismo político que está intentando reconstituirse como un movimiento, es un arevalismo que reconoce y sabe que el Estado puede servir a la población.